Bueno, buenas tardes a todas y todos. Es la verdad un gran placer recibir a Daniel Gutiérrez Ardila. Es historiador de la Universidad Nacional C de Medellín, doctor en historia por la Universidad de París I y profesor titular de la Universidad Externado de Colombia. Es autor de varios libros que son conocidos por nosotros sobre la historia de la independencia en el periodo independentista en Nueva Granada y de una breve historia de los bagres andinos. Recientemente escribió con James Torres la compañía Barrio y Sordo, Negocios y Política en el Nuevo Reino y Venezuela, 1796-1820, es un libro del 2021 y fue coeditor de Paz en la República Colombia, siglo XIX, también del 2021. Hoy nos va a presentar un capítulo de un libro en curso sobre la regeneración de reforma constitucional a transformación política de la República 1875-1886. Muchas gracias, Noemí. Muchas gracias a todos por estar aquí conmigo el día de hoy. Muchas gracias sobre todo, Gabriel, por hacer esto posible. Te agradezco mucho. Yo les quiero contar un poco la historia de este proyecto. Me parece que es un punto muy importante porque este es un encargo de la Universidad Externada. Y la Universidad Externada de Colombia, donde yo trabajo desde que me gradué del doctorado, es una universidad que surgió en 1886 y surgió como un refugio de los liberales. Es decir, habiendo triunfado los conservadores de la mano de Núñez, los liberales que no quieren estudiar en la Universidad Nacional, que se ha convertido en una universidad confesional, fundan el externado. Eso es muy importante. Entonces, es un encargo del externado y ese encargo se le hace a un historiador, que soy yo, que lleva 15 años trabajando sobre independencia. Entonces, esto me obliga efectivamente a ir bastante más adelante, varias décadas más adelante. Cuando yo empecé a hacer, cuando se me encargó el proyecto, se me pidió que escribiera algo sobre el año 1885 específicamente, y yo me puse a leer el diario oficial. Me puse a leer el diario oficial, me parecía que era lo primero que había que hacer, todos los números del diario oficial del año 85-86, eh, y ahí entonces aclaré un poco lo que quería hacer. En las conversaciones con los profesores de la facultad a la que pertenezco desde hace un año, que es la Facultad de Derecho y no la de Historia, me enteré de algo que me pareció extrañísimo. La directora de Derecho Romano en la Universidad Externada de Colombia, que se llama María Teresa Celurale, me dijo, me explicó que no había nada más jus positivista que un constitucionalista. Y a mí eso me pareció alucinante. Es decir, los constitucionalistas estudian la Constitución artículo por artículo o título por título sin preocuparse mucho por lo que preocupa a los historiadores. Es decir, cómo se llegó a hacer esa Constitución, qué debates hubo, quiénes fueron los miembros de la Asamblea, eh, eh, todas estas cuestiones que son fundamentales para entender el texto. Pero eso parece que no es muy relevante para los abogados. Entonces yo cambié de proyecto al entender esto y me propuse hacer un pequeño libro, tiene que ser pequeño, que explique cómo se transita cómo se transita de un régimen confederal, que son los Estados Unidos de Colombia, a un régimen supuestamente centralista, que es la República de Colombia. Y por eso mi interés es sobre todo el año 1885-1886. Yo quiero entonces que este sea un libro para los estudiantes de Derecho, pero también para los estudiantes de Historia y para el ciudadano curioso que quiera entender cómo fue posible pasar de un extremo al otro, aparentemente. Ya vamos a hablar de eso. Eh, para lo que sigue, me gustaría dar unas cuantas indicaciones contextuales. La primera es que la Nueva Granada empieza a convertirse en una república confederal a partir de 1855, cuando se crea el Estado de Panamá. Al año siguiente se crea el Estado Soberano de Antioquia. Y al año siguiente se crean los 6 restantes, para un total de 8. Estalla una guerra civil que tiene precisamente como motivo la comprensión del régimen que surge, que es el régimen confederal. Es decir, la discusión, podríamos ponerla en términos actuales, se trata de un régimen federal o un régimen confederal.
cuáles van a ser las atribuciones del gobierno general, cuáles van a ser las atribuciones de los estados. La interpretación del presidente conservador es que el poder general, el gobierno general debe conservar facultades muy importantes y ese es el principio de la guerra civil. El Cauca se declara independiente en 1860, Bolívar hace otro tanto justo después y plenipotenciarios de los dos estados crean una confederación rival que se llama Estados Unidos de Nueva Granada ese mismo año. Entonces, lo que en principio es una guerra civil es en buena medida también una guerra entre dos confederaciones. De un lado, la Confederación Granadina, creada en 1858, después de la sucesiva creación de los estados soberanos que les he referido, y por el otro lado, de los Estados Unidos de Nueva Granada. Mosquera, que es el jefe de las tropas revolucionarias, se apodera de Bogotá, es la única revolución triunfante en el siglo XIX y convoca a una reunión de plenipotenciarios. Si ustedes pudieron leer el texto que les pasé, lo menciono brevemente ahí. Esos plenipotenciarios se reúnen en Bogotá y confirman entonces una mutación importante en la República, cambiando el nombre de ella. A partir de entonces se va a llamar Estados Unidos de Colombia. A esa reunión asisten plenipotenciarios de 6 estados, porque hay otros dos que no están presentes, Antioquia, donde persiste la guerra, y Panamá, que, como lo ha hecho otras veces durante el siglo, se ha retraído y está expectante, mirando a ver qué situación se define para entender cuál es el camino que le conviene seguir. Finalmente, Mosquera amenaza a Panamá con una intervención armada y Panamá se aviene a incorporarse a los Estados Unidos de Colombia. El noveno estado, que es Tolima, surge precisamente durante la Guerra Civil, si mal no recuerdo, en 1861. Entonces tenemos 9 estados y esos 9 estados dan una constitución en 1863, que es la que se conoce en Colombia como la Constitución de Río Negro. Esa constitución confirma el principio que triunfó en la guerra, es decir, que el gobierno general va a tener ínfimas facultades y por eso entiendo algo que leí hoy en el archivo de la Cancillería cuando el señor, ¿cómo fue que te dije? Cané, dice que esa revolución llevó el principio de la federación hasta sus últimos extremos. ¿A qué se refiere Cané con sus últimos extremos? Cada estado puede tener un ejército, el comercio de armas es lícito, los estados crean aduanas que dificultan el comercio entre unas y otras, cada estado tiene su propia legislación, su propio presidente o gobernación, el título cambia de acuerdo con el estado, presidente en Antioquia, gobernador en Cundinamarca, pero es lo mismo, legislaturas monocamerales en cada uno de los estados, tratados entre los estados, tratados de extradición, por ejemplo, tratados de límites, por ejemplo, entre los distintos estados. Antioquia y Tolima ajustan un tratado de límites, por ejemplo, nombrando comisionados, etcétera, etcétera. Incluso legaciones permanentes de unos estados en otros. Entonces, en los años 70, el estado de Antioquia mantiene legaciones permanentes en los estados de la costa, por ejemplo. Pero también hay legaciones del estado, del gobierno general a los gobiernos de los estados. Se trata entonces verdaderamente de una asociación de pequeñas, bueno, no tan pequeñas, repúblicas, y esto hasta 1885. Bien, entonces realmente el cambio que se propone Núñez en 1885, Núñez y quienes están con él evidentemente, es un cambio mayúsculo, pero la bandera de la regeneración, que es como se va a llamar este movimiento de reforma, no es concebido de manera tan absoluta desde el comienzo. Núñez es un político con vasta experiencia para entonces, había sido secretario de Obando, que uno de los líderes del Partido Liberal en Nueva Granada, posteriormente había sido legislador, había participado de lejos en la Guerra Civil de 1860, pero en cuanto lo llama Tomás Cipriano de Mosquera como colaborador, él es el que se encarga de secularización de los bienes de la iglesia. Entonces, esto explica por qué el Partido Conservador lo ve con tan malos ojos en 1880. Es el demonio, es él quien hizo la secularización en 1885, 61. Gracias a esa función y a su cercanía con Mosquera, es nombrado como cónsul tanto en Liverpool como en Le Havre.
y Núñez, que se había casado con una panameña, esto es importante para lo que viene, y que se había separado de ella para divorciarse posteriormente, aprovechando que los liberales han creado eh, el divorcio civil. Núñez huye a los Estados Unidos, porque antes de ser cónsul, lo olvidé, está en los Estados Unidos como corresponsal de guerra, de la guerra de secesión. Es un hombre entonces que conoce los Estados Unidos, conoce Gran Bretaña y conoce bien Francia. Núñez entonces huye con una mujer casada a los Estados Unidos y posteriormente, cuando regresa a la República, se casa con una conservadora por lo civil. Y entonces él va a ser una de las víctimas inmediatas del concordato de 1887, puesto que su matrimonio queda invalidado. Es un tipo, lo que quiero decir con esto, es que es un tipo fascinante, realmente un tipo fascinante. Eh, bien, entonces, Núñez regresa de su permanencia en Europa, de su larga permanencia en el extranjero, para ser presidente de la República. Con la intención de ser presidente de la República, es derrotado en las elecciones para el periodo 1876-1878. En ese momento, las administraciones presidenciales en Colombia son bianuales. Y es derrotado porque los radicales, que desconfían también de Núñez, hacen todo lo posible para que él no llegue a la presidencia. Intervenciones armadas en los estados que están prohibidas por la Constitución. Ese es un punto muy importante que olvidé. Cuando decía que los extremos a los que llega la federación en Nueva Granada, Colombia, es que se establece que el gobierno general no puede intervenir en las contiendas armadas de los estados, supuestamente. Pero está prohibido, está prohibido. Y esto es reafirmado en 1867 por una ley del Congreso de la República. No puede intervenir. Es decir, si hay una revolución en Antioquia, se tiene que quedar de brazos cruzados. Si hay una revolución en Tolima, lo mismo. Y como cada uno de los estados elige, cada uno de los estados participa con un voto para la elección del presidente de la República, 5 votos dan la elección, puesto que son 9 estados. Eso hace que cuando la elección esté muy reñida, el gobierno general, controlado por el Partido Radical, no dude en intervenir, a pesar de la prohibición, en los estados de la Unión. Entonces, Núñez, víctima de todo este sistema, empieza a escribir unos artículos de prensa que en mi opinión son interesantísimos y que fueron publicados primero en 1885 con el título de La Reforma Política en Colombia y posteriormente una segunda edición con los artículos posteriores que van hasta su muerte, es decir, hasta el año 94. Los primeros artículos que van del 78 al 86 son los artículos en los que se empieza a vislumbrar el proyecto de reforma de Núñez. Núñez no sabe muy bien qué hacer ni para dónde va, evidentemente. Entonces, Núñez empieza a escribir una y otra vez explicando por qué es necesario reformar la Constitución de 1863. Hay varios problemas. Hay varios problemas y ahí uno ve a dónde va la cosa en un principio. Primero, el sufragio debe ser libre y debe despojarse del fraude permanente. Hay fraude permanente en la República. Entonces debe haber un sufragio verdadero, debe haber verdadera democracia. Debe haber alternancia a los partidos en el poder. No debe ser controlado el gobierno general como en los últimos 10 años por el Partido Radical. Es un peligro que Panamá se siga administrando como se ha venido administrando. Y es un peligro porque ha habido ya intervenciones norteamericanas en el istmo y se puede perder el istmo. El otro problema es que la Unión no tiene Distrito Federal. Bogotá es al mismo tiempo la capital de la Unión y la capital del estado de Cundinamarca. Por lo tanto, no hay Distrito Federal y eso es una anomalía. Y Núñez pretende reformar esa anomalía, porque evidentemente el triunfo de un partido adverso al gobierno general se vuelve un problema para el gobierno general. Y el problema religioso, pacificar las conciencias. Ese es el otro gran problema, según Núñez. Núñez dice con toda razón que se ha cambiado un exceso por otro, una persecución por otra, un fanatismo por otro. Y por lo tanto, entonces, él se pretende pacificar las conciencias en Colombia. Ese es más o menos el proyecto que él tiene. En un principio no se trata de reforma constitucional, esto pues no es nuevo, se sabe, es conocido. Se trata de modificar algunas cosas. Él propone unificar la legislación civil y penal, no todas las demás legislaciones, por la civil y penal sí, por lo menos esas dos. Propone modificar ciertos asuntos de la Constitución y sobre todo
que la Constitución del 63 es prácticamente irreformable. Los requisitos para reformar la Constitución son muy grandes, de tal manera que en 25 años solo hay una reforma a la Constitución para un artículo que permite que todas las votaciones de los estados se hagan el mismo día. Esto para evitar lo que les he contado. Pero fue un remedio poco útil. Bien, eso es lo primero. Lo segundo es que las pretensiones de Núñez de hacer una reforma parcial de la Constitución no son posibles porque estalla una guerra civil. Entonces no es posible hacer la guerra civil, la reforma con los radicales que desconfían de Núñez, pero los conservadores también desconfían de Núñez y están excluidos del poder. O sea, salvo del poder en Antioquia y en Tolima, dos estados que fueron, ya para 1885 no lo son, pero que habían sido conservadores. En fin, el asunto es que estalla una guerra civil para desalojar a Núñez del poder, los radicales quieren desalojar violentamente a Núñez del poder, Núñez triunfa en la guerra civil y a partir de entonces cambia completamente el panorama y Núñez embarca ya en una reforma radical de las instituciones políticas de los Estados Unidos de Colombia. Bien, esto más o menos es el contexto que les decía. Entonces, ¿cómo hacer lo que yo quiero hacer? Yo ya les hablé del diario oficial, hay una bibliografía interesante sobre la regeneración, los libros más interesantes sobre este periodo y sobre Núñez, es forzoso constatar que fueron publicados en la década de 1930, 1940, y a mí eso me llamó mucho la atención. ¿Por qué razón? Las biografías de Núñez más importantes, la de Tamayo, la de León Aguirre, la de Estrada Monsalve, la de Otero Muñoz, son de finales de los años 30 y años 40. En mi opinión, la respuesta obedece a que después de un control férreo del gobierno por parte de los conservadores, los liberales llegan al poder en 1930. Y se abre otra vez la lucha por el poder. Los liberales van a estar en el poder hasta el año 46 y posteriormente desde el 46 van a controlar nuevamente el poder los conservadores. Entonces ahí se vuelve atrayente la figura de Núñez. Es decir, cómo escapar al sectarismo otra vez y cómo superar esa gran oposición entre dos partidos que parecen irreconciliables. Me parece que el interés por Núñez y por la regeneración en los años 30 y 40 se explica por eso. Pero esa bibliografía del siglo XX marca, digamos, una pauta muy fuerte. Núñez es uno de los puntos de enfrentamiento de los partidos políticos en Colombia en el siglo XX y la regeneración también. La regeneración entonces es vista a través de Núñez y sobre todo a través de su actitud, ya como un traidor, ya como un hombre que fue paradójicamente coherente toda su vida. Entonces ya cuando estaba en Inglaterra era un liberal a lo inglés, siempre quiso superar esa oposición sectaria de los partidos, en fin. En cuanto a los archivos, esta es una parte que yo no he todavía llevado a cabo, pero el archivo de Núñez ordenó destruir su archivo. No hay archivo Núñez. No hay archivo Núñez. Se imagina uno por qué. Pero la orden que dio fue echar todo al mar y poco después de su muerte, su viuda volcó al mar todo el archivo de Núñez. Pero bueno, hay cosas en otros archivos de Colombia. Bien, ¿qué decisiones tomé yo para hacer este pequeño libro? Primero, la necesidad, ustedes lo vieron en la introducción, de disociar tres regeneraciones. El programa que empieza a forjarse progresivamente a partir de 1878, que es un programa entonces impreciso, pero que se va precisando poco a poco hasta la guerra del 85. La coyuntura, que es lo que más me interesa a mí, que está marcada por una gran aceleración y que define el programa de la regeneración y posteriormente otra regeneración, que es el régimen a que da lugar la Constitución, que tiene muy mala fama entre los liberales en Colombia, pues con justas razones. ¿Por qué? Para los que no están un poco familiarizados con esto. Censura de prensa, destierros, control de las elecciones. Entonces, lo que dicen los liberales, sobre todo conservadores moderados como Carlos Eugenio Restrepo, que fue presidente de Colombia entre 1910 y 1914, en un libro que me parece fenomenal, que se llama Orientación Republicana, es que Núñez básicamente hizo el diagnóstico correcto de la situación, no había alternancia de los partidos, no había voto libre, el sufragio era fraudulento, etcétera, etcétera. Lo vio todo claro, había que pacificar las conciencias, pero curiosamente las reformas de Núñez
dan lugar a más de lo mismo desde el otro lado. Por eso me parece a mí que hay que separar las tres cosas de que les he hablado. Otra decisión muy polémica, seguramente, es terminar en 1886 el libro con la expedición de la Constitución. Entonces, si bien distingo la primera regeneración del programa, de la segunda de la coyuntura de la reforma, de la tercera del régimen, no pienso hablar del régimen que surge después de la expedición de la Constitución. Tercera decisión, pasar de una historia muy marcada por Núñez a una reforma que fue vista como una necesidad por los partidos, por todos los partidos. Entonces, esto tampoco es que sea ningún descubrimiento extraordinario. Si uno lee las memorias del secretario de lo Interior de los Estados Unidos de Colombia desde 1867, cosa que sí hice, hasta 1885, todos dicen, no podemos seguir, esto es el régimen, no podemos seguir con la presidencia del gobierno general en las perturbaciones de los estados. No puede ser que el gobierno general sea neutral en las guerras civiles de los estados. Eso es una de las cosas que dicen todos los secretarios del Interior, absolutamente todos. Y aún Gil Colunge, un mulato que fue secretario del Interior de origen panameño, que representa al gobierno Murillo Toro y la visión extrema de la Confederación y que está a favor de la presidencia, aún Murillo Toro dice, salvo en el caso de Panamá. O sea, no podemos permitir que haya una revolución cada año en Panamá porque vamos a perder Panamá. Y fue lo que pasó. Y los secretarios del Interior están hablando todo el tiempo también del problema de Bogotá. O sea, el control de Bogotá por parte del gobierno general hacía ilusoria la idea de una soberanía en Cundinamarca. Entonces ven ustedes ahí también una coincidencia en los radicales con el programa de Núñez. Es más, los radicales empiezan a decirlo antes que Núñez. Los conservadores tienen evidentemente una visión muy crítica del régimen. Ellos no han participado en la expedición de la Constitución del 63, han sido excluidos, pero han tenido el gobierno hasta el 76, la guerra civil del 76, tuvieron por lo menos los gobiernos de dos estados. Y Antioquia se volvió un gran fortín conservador. De hecho, el asocio paradójico entre los conservadores antioqueños federalistas, o más bien confederalistas, y los radicales hizo posible la subsistencia de la Confederación, porque los conservadores del resto de la República que querían irse a la guerra no contaban con el apoyo de quienes tenían los recursos, que eran los conservadores antioqueños. Pero sí hay críticas permanentemente de los conservadores por la incoherencia del gobierno radical, que dice defender la soberanía de los estados e interviene permanentemente en las elecciones para controlar el gobierno general. Y ha ido volviéndose cada vez más centralista. ¿En qué? Obras públicas. Esto lo mostró en un libro maravilloso el señor Park, acaba de ser reeditado en español, un libro muy lindo sobre el régimen de Núñez, que muestra cómo los radicales empiezan a ser incoherentes en lo que tiene que ver con obras públicas para construir ferrocarriles y también en instrucción pública, que es lo que ocasiona la guerra del 76. Educación laica para toda la República, los conservadores en la guerra. Y por último, pues el partido de Núñez, varios miembros del partido de Núñez, del partido independiente, han estado criticando el régimen de Río Negro, el régimen radical, por muchas de las cosas que ya les he dicho. De manera que Núñez puede concluirse que Núñez lo que hace es retomar las críticas de todos los partidos con respecto a la Constitución de 1863. Bueno, después de bueno, el cuarto punto importante de orientación del libro, esa idea bipolar de que se pasa de la confederación al centralismo y al centralismo absoluto. En mi opinión, eso no tiene ni pies ni cabeza, porque Colombia no se puede gobernar de manera centralista ni hoy en día, y eso es evidente. Basta con salir de Bogotá a 50 o 60 kilómetros. Entonces, que Colombia puede gobernarse en 1887 como una república centralista es un mal chiste. Un mal chiste. De hecho, Núñez lo dice en varios de sus artículos. Cuando habla de la confederación en Venezuela o de la confederación en México y dice, en realidad, Colombia, siendo centralista, es mucho más federal, si cabe, que esos regímenes. Bien. Y esto en plata blanca, ¿qué quiere decir? Cuando uno mira el post 1886 con el que no me voy a meter.
Esto significa que, por ejemplo, cuando el Consejo Nacional de Delegatarios, que se vuelve Consejo Nacional Constituyente, decide unificar la legislación civil y penal, pues necesita código civil y penal para toda la República. Esos códigos hay que discutirlos y aprobarlos. Entonces ahí se abre un periodo de 2 años en el que siguen imperando los códigos de los estados, por ejemplo. Pero hasta bien entrado el siglo XX, cada departamento tiene su propio código de policía y en el código de policía están reglamentadas las relaciones laborales, por ejemplo, que son distintas en Bolívar o en Antioquia. Entonces, es imposible pensar que con la regeneración surge de repente una república hipercentralizada. Es absurdo. Y eso de los departamentos sí que es interesante. El proyecto de Núñez era dividir los estados, lógico. Si uno quiere hacer una república centralista, tiene que partir los que fueron los estados soberanos. Pero el Consejo Nacional Constituyente no lo consigue. Hay desacuerdo aún entre los conservadores y por lo tanto los 9 estados soberanos se convierten en 9 departamentos. Y esos 9 departamentos se les respetan aún sus rentas. Claro, está la ficción de que las recupera la República y se las vuelve a dar al departamento, pero en plata blanca lo que sucede es que cada uno de esos departamentos no solamente conserva su entidad histórica y su peso histórico, sino que aún sigue delegando en el Senado, en la Cámara Alta, el mismo número de representantes sin importar el tamaño, la riqueza, etcétera, es decir, confederación. Por lo menos en ese sentido es un rasgo confederal. Bien. ¿Qué es lo que voy a hacer yo entonces? La introducción ustedes la leyeron, por lo menos el borrador. Después lo que hago es una síntesis de las ideas de Núñez en esa reforma política que él propone en los artículos de prensa. Después muestro eso que les he dicho a ustedes sobre la visión de los conservadores, los radicales y los independientes con respecto a la reforma. Posteriormente vendría el capítulo que circuló sobre el derecho público como ariete, como Núñez de una manera absolutamente inteligente y sagaz utiliza las mismas herramientas del derecho público de los Estados Unidos de Colombia para destruir la Confederación. Y posteriormente lo que hago es estudiar la Asamblea Constituyente, el Consejo Nacional de Delegatarios, Consejo Nacional Constituyente, para terminar con un epílogo y unas conclusiones. Creo que ustedes leyeron ambas o circularon ambas cosas. Entonces, no sé si las leyeron, pero bueno, si no les cuento un poco las conclusiones. Termino diciendo esto. A pesar de la gran fractura que hay en torno a la regeneración, yo que vengo de la Revolución de Independencia, hay un acuerdo fundamental en cuanto a la independencia en Colombia. Eso no es un terreno de disputa. Nadie dice que no había que ser independientes. Ni los conservadores del siglo XIX lo decían. Decían a veces que lo que habían ido después no era muy bueno, pero nadie decía que la independencia estaba mal. Pero aquí sigue siendo la figura de Núñez una figura muy polémica, muy, muy polémica. Sin embargo, cuando uno lee lo que dicen los liberales de finales de siglo, los liberales derrotados, excluidos del gobierno, van a ser excluidos del gobierno hasta el año 1930. Uno se da cuenta de que la regeneración es trascendental en Colombia. ¿Por qué? Porque efectivamente se pasa de una confederación a un gobierno nacional, porque el concordato se mantiene, porque se impone el principio de solidaridad del orden público y porque se vuelve nacional la legislación civil y penal. Y como les digo, ese acuerdo existe ya a finales del siglo XIX. Termino con esto. ¿Qué pasa con la alternancia entonces? Uno de los grandes asuntos de la reforma política de Núñez. Necesitamos sufragio libre y necesitamos alternancia en la República. O como dijo un gran político radical en el Congreso, ¿vamos a perder con papelitos lo que ganamos con balas? ¿Cuándo se pierde con papelitos lo que se ganó con balas? La respuesta para Colombia es sorprendente. Ya les he dicho, hay un pequeño gobierno republicano que no funciona por el gran sectarismo de la República y la manera en la que se entiende la política. Gobierno conservador hasta 1930, gobierno liberal hasta 1946. Después viene otra vez los conservadores y la corta dictadura de Rojas Pinilla y Frente Nacional. Y el Frente Nacional es consociacionalismo, creo que se dice. La palabra esta de ciencias políticas del pacto entre, consociativo, pues. Y esto llega con sus últimas consecuencias hasta Virgilio Barco Vargas. Y Virgilio Barco Vargas gobernó en 1986. Muchas gracias.